si tienes algún equipo favorito en este partido. En el América Cruz Azul, de regreso a la liga al estadio ahora Banorte. Sí, yo creo que ahorita está en mejor posición Cruz Azul. Más allá de lo que menciona la tabla, siento que es un equipo mucho más sólido. Estamos hablando del Azteca, la última vez que se vieron ganó el América, pero bueno, fue hace mucho tiempo y estamos en otras circunstancias. Para mí, la máquina es uno de los favoritos para quedarse con el título y ojalá lo haga el Arcamón. Ah, bueno, muy bien, me da mucho gusto escuchar eso, Caro. América ya quisiera estar viviendo estos momentos. El que los dos lleguen mal, entre comillas, le añade un ingrediente especial. Sí, es de pronto los criterios, ¿no? Un equipo que va en segundo lugar, está en crisis o en momentos complicados de crítica. Y el otro en sexto. Diony, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, con el saludo para todos, pero ¿sabes qué? Está en segundo lugar, pero si no tuviera este bache, probablemente hoy Cruz Azul sería líder de la competencia, ¿no? Sí. Estamos hablando que si en la liga no has podido ganar en 4 partidos consecutivos, 3 empates y una derrota, pues entonces quiere decir que Cruz Azul de los últimos 12 puntos solamente ha rescatado 3. Sí. Entonces, y la diferencia son 4 con Guadalajara. Sí, Cruz Azul, y los partidos han sido muy parejos últimamente, ¿eh? Ya esa hegemonía que existía de América a lo mejor todavía permanece en la liguilla de la MX, pero si te vas un poco a los últimos 10 resultados, 4 victorias de América, 3 de Cruz Azul, 3 empates. A los últimos 5 resultados, 2-2 y un empate. Sí, si involucras torneo regular, esa jetatura no existe. El tema es en las liguillas y sobre todo en las finales. León Lecanda, ¿cómo estás? Sí, decía yo que también para un equipo como América, un sexto puesto en la clasificación general cuando solamente quedan 4 jornadas, pues habla de una crisis futbolística para un equipo que en la era de Andrés Jardine acostumbró a todos sus aficionados y a todo el mundo, analistas, especialistas, conductores, líderes de opinión y periodistas, a un estilo, a un modelo de juego y a un rendimiento que hoy no se está viendo. Eso está claro. Que lleguen tan necesitados, más que mal, Toño, que lleguen tan necesitados los América, dos de ¿no? un resultado, los dos, ¿eh? Porque Cruz Azul, después del 0-3 contra el LAFC, la apuesta, toda la carne al asador, tiene que ir en la liga. Entonces, pero eso no está finiquitado. Ahorita, de acuerdo. Ahorita nos metemos en el tema del pero clásico. ahí es donde está, o sea, que estén necesitados para mí le añade ese ingrediente especial. Sí, totalmente de acuerdo. Javier Alarcón pudo platicar ayer con Eric Lira. Me parece que uno de los líderes, si no es que el líder, el capitán de este equipo de la máquina cementera, después de las salidas de gente muy importante como Nacho Rivero y además ya indiscutible en selección mexicana. Vamos a escuchar parte de esta plática de Javier Alarcón que tuvo con Eric Lira. Demasiada la actividad sí es, pero no es pretexto, no es que estemos saturados, no es que nos haga falta algo. La verdad que creo que es un momento complicado que estamos pasando, no solamente creo que es colectivo el momento, individual obviamente termina mermando un poco, pero sabemos que, y lo hemos platicado, que estamos a tiempo de corregir, estamos aprendiendo para que justamente en los momentos decisivos no nos pase. ¿No te impresiona América, su funcionamiento? No, la verdad que creo que siempre lo tomo de la misma manera, o sea, si bien son momentos en el fútbol, como dices, capaz ellos no vienen en el mejor momento, pero bueno, es así, es América y van a querer salir el sábado con todo. Nosotros creo que somos los primeros en saber que por ahí nos estamos haciendo un poco predecibles, lo sabemos, pero es algo que nos ha dado en los últimos 2 años y no queremos como cambiar el plan, no queremos, sabemos que así nos sentimos bien, nos sentimos cómodos y sabemos que ahora el problema es que por ahí estamos jugando bien y tenemos un error y es un gol en contra. Entonces, por ahí antes no nos pasaba eso, por ahí el equipo lo fallaba, lo que sea, y eso nos hacía crecer. Ahora, lamentablemente no es así. Palabras de Eric Lira, siendo un tipo autocrítico, pero por otro lado respaldando al Larcamón. Digo, estamos a muerte con Larcamón. Me parece que es un mensaje contundente. César Caballero con más de información de Cruz Azul, porque el momento sí está como para hablar de los jugadores y qué tan comprometidos están con su técnico. César, ¿cómo estás? Hola Mikey, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí hay ese compromiso. Nicolás Larcamón no ha perdido el vestidor. Es una realidad también que este equipo ha venido a la baja. Son 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria, que por supuesto ya pusieron nerviosos a más de uno al interior de la Noria. Cruz Azul te da la impresión de ser un equipo sumamente sano porque está en el segundo lugar de la tabla general. Sin embargo,
sí hay muchas cosas por corregir. Han venido cuestionamientos hacia Larcamón, pues consideran que no ha tenido la flexibilidad táctica que a veces los partidos le han requerido, y también por eso Cruz Azul se ha visto exhibido y superado en algunos encuentros, y la clara muestra sería el tema del LAFC. Hay algunos miembros de la directiva que también se cuestionan si es que el Larcamón es el indicado realmente para llevar a este equipo a ganar la 10ª en la Liga o la 8ª en la CONCACAF. Lo que es una realidad es que Nico tiene todavía partidos por delante para tratar de resolver este crucigrama en el que se ha convertido Cruz Azul, donde comenzó jugando bastante bien al fútbol, donde realmente lucía como uno de los candidatos más que serios a ganar el título del fútbol mexicano, y que hoy pasa por un bache que realmente despierta dudas. Sí, la exigencia es tal con Larcamón que un par de partidos, hablo de estrictamente Pachuca y el equipo de Los Ángeles, que pues de pronto hace ebullición todo el mundo Cruz Azul. Pero lo cierto es que si Cruz Azul gana uno de los títulos, sobre todo la Liga, si empataste con el Mazatlán o si perdiste con Pachuca, eso va a terminar siendo olvidado. Claro que el objetivo de la Liga es complicado, y también levantar esa serie ante CONCACAF, ante Los Ángeles FC en CONCACAF, César, porque tuvo la suerte Cruz Azul de venir después de California contra Los Ángeles a jugar una visita en el Azteca, en Ciudad de México, porque ese ha sido un tema, ¿no? El desgaste, ya lo aceptó también Larcamón, de que le ha desgastado mucho este semestre ese trajín. Sí, totalmente. El tema de los viajes, porque Cruz Azul prácticamente cada partido lo juega como visitante en el Estadio Cuauhtémoc, pues tienes que modificar tu logística, tienes que hacer un viaje de 3 horas por carretera, y luego cuando vas de regreso, los futbolistas están llegando 4 o 5 de la mañana a su casa, porque ya salen tarde de lo que es jugar el partido como local. Entonces, físicamente, por supuesto, le ha hecho una mella al cuadro de Cruz Azul el tener que hacer todos estos viajes. También hay que comentar una situación, les había adelantado desde la semana pasada que Cruz Azul buscaría volver al Estadio Azteca. Han habido ya charlas entre la directiva de la máquina y los directivos del inmueble, del Coloso de Santa Úrsula. De momento todo pinta a que esto no va a suceder, que Cruz Azul se va a quedar a jugar en el Estadio Cuauhtémoc, va a tener que mantener esta rutina de viajes que tanto le ha pesado y que tanto le ha hecho mella a Cruz Azul en el aspecto físico. Parece que no va a haber la posibilidad de quedarse en el Estadio Azteca los últimos partidos de este recta final del semestre de 2026, es decir, hasta el 11 de mayo que tienes que entregar el inmueble. Entonces siguen las pláticas, siguen las charlas, pero los primeros reportes que a mí me dan es que parece que Cruz Azul no volvería al Estadio Azteca sino hasta después del verano. Yo tenía esa información, César. La verdad es que cuando presentaste la semana pasada dije, bueno, pues puede haber una esperanza porque al final se puede negociar, pero sí yo tenía esa información de que prácticamente estaba muy difícil, si no es que imposible volver al Azteca para ese torneo como local. Ahora, con respecto al 11, ¿qué tanto le va a mover? Porque ahora está entre la espada y la pared, ¿no? Porque viene de jugar contra Los Ángeles, es el América y tiene un partido, una serie que remontar. ¿Qué es lo que proyecta Nicolás Larcamón para poner en este partido? Bien, la máquina hoy entrena por la tarde, en punto de las 3:30 es cuando va a comenzar el entrenamiento de Cruz Azul, es decir, que será por la tarde-noche cuando ya tengamos certeza total de cuál sería el 11 que utilizaría Nicolás Larcamón. Por lo que pude investigar el día de ayer, el técnico argentino no se va a guardar absolutamente nada, va a poner a su mejor plantel dentro del terreno de juego porque sabe perfectamente la importancia y la alta carga emocional que lleva consigo el clásico joven, además de que es el regreso al Estadio Banorte para la Liga MX. Entonces, Larcamón iría con todo lo mejor que tiene disponible, sería con Rodarte por derecha, la defensa central, la de lujo, la de Pío Vidita, Eric Lira, por izquierda seguramente Rodolfo Rotondi, en el medio campo ese rombo que acostumbra Nicolás Larcamón, con Charlie, con Jeremy, con Paradela y con Palavecino, quien no estuvo en el partido anterior frente a Pachuca y que por supuesto lo extrañó este equipo. En el eje del ataque, Nicolás Ibáñez. La gran duda que tenemos todos en este momento es el tema de la portería. Mantienes a Gudiño, mantienes a Kevin Mier. La verdad, Mier no le fue bien en el partido contra Los Ángeles, así que tampoco sería una decisión totalmente indiscutida si es que ponen al colombiano, así que tendremos que esperar al entrenamiento de hoy por la tarde-noche para ver qué fue lo que practicó Nicolás Larcamón, pero la gran duda es solamente Mójate, Cesarín, de un hombre. No, es que no te puedo decir un nombre porque todavía no va el entrenamiento. Todavía no va el entrenamiento. Yo sé que no venimos a ser amigos, pero tampoco a vender humo, Dionisio. Bueno, vamos a ver al rato quién va a vender humo. Vamos a ver al rato. El que se compromete o el que... Ay, sí. Pero comprometerse no son adivinanzas. El señor trae información y dice, no lo tengo claro, en la tarde va a haber un enfrentamiento. Yo por el bien del grupo y al interior del vestidor, va a ser Gudiño. O sea,
¿Tú crees que lo que le conviene a Cruz Azul es que sea Gudiño? Bueno, es que lo acaba de decir Cesarín, no sabemos, aunque... ¿Qué dijo? Bueno, aunque pero te enojaste porque dijo que no sabía. pero él dijo eso, que él sabe. No sabemos porque a Mier le fue mal en CONCACAF. Entonces, si a Mier le fue mal en CONCACAF y Gudiño ha estado un poco desafinado en la liga, partiendo de ahí tienes que mantener lo que vienes estableciendo. Gudiño en la liga y el otro en CONCACAF. Ahora, a mí me sorprende que dijo Ibáñez. Yo pensé que se iba a mantener el Toro Fernández. Sí, yo también hubiera pensado lo mismo. Sí, yo también hubiera pensado lo mismo. Sí, pero a ver, en el tema de Gudiño que decía Diony, viene de equivocarse en liga. O sea, el último partido de Gudiño en liga cometió un error muy claro. Sí. Ni siquiera eso de medio de interpretación, Sí. no, un error Pero dice clarísimo Cesarín que que a Mier condicionó no le fue el bien partido. en la No, CONCACAF. pero no le fue tan mal como le fue. O sea, si nos 3-0, evaluamos. papá. Sí, pero 3-0 ninguna pudo colaboración haber sido directa. más, un Pero gol ¿sabes de además ninguna una cosa? colaboración A directa. raíz de que empezó a sonar su nombre para Un una gol debajo de las posibilidad piernas. de ser convocado a la selección mexicana en marzo, en la fecha FIFA, a partir de ese momento siento que Gudiño comenzó a cometer estaba errores nerviosito. de nerviosismo. Sí. Errores César. producto del nerviosismo, no de la técnica. De Siguientes espacios de SportsCenter, todos los espacios de ESPN nos dirá en la tarde quién es el hombre que A puede ir partir a la de las portería. 7. ¿A qué hora tiene Cruz Azul, Cesarín? Gracias, César. A las 3:30. Ya antes la de la- Por ahí de las 3:30. Y por cierto, habrá banderazo, va a estar la porra de Cruz Azul ahí, cinco una ya actividad sabremos. que acostumbran mucho la máquina antes de este tipo de encuentros contra el América o citas importantes en liguilla, le permiten a la afición entrar para que ahí apoyen, hagan cánticos, hagan escándalo, el equipo se llene de energía o de buena vibra y ya con eso cerrarían la preparación para el clásico joven de este sábado por la noche. Gracias, César. Saludos. Bueno, el tema de Cruz Azul está caliente, ¿no? La verdad es que sí. siempre. Entre el 9, que puede haber dos opciones, la portería, que hay dos opciones, Rotondi ya lo recuperaron, a Palavecino después de la ausencia contra Pachuca también, es una mejor cara, pero hay muchas dudas. Y León. Lira va a regresar, ¿no? A su posición. Que Lira tiene que ser jugar. central. Sí, pero si lo metes como un tercer central, lo metes de líbero. Pero no juega de tercero, o sea, Por eso, sí, no, sí. no se mete. Él ha sido el líbero Por eso, pero clavado cuando me refiero desde a su Anselmi. Cuando me refiero a su posición, no ponerlo como central por izquierda, como jugó en CONCACAF. Líbero. Por eso, líbero. Sí, sí, Va, sí, de acuerdo. tiene que regresar a su posición. Porque él lo dijo en la entrevista también con Javier Alarcón, que no le fue bien, que fue un mal partido para él. Y lo que me gusta de Lira, Es que es frontal y honesto. Sí, pero a eso voy de la honestidad. No como algún sector del cruzazulismo que dice, no, ya nada más la liga, ya son 3-0, lo que nos va ganando Los Ángeles FC. No, él pero dice, ningún futbolista y ningún entrenador lo va a salir a decir. No, de no, Cruz no. Azul nadie va a salir a decirlo. No, él dijo, Ajá. si no ganamos, Cruz Azul es equipo grande, es fracaso. No que me digan algunos que ahorita, no, ese ya no importa porque ya fue campeón. Y eso es lo que se está justificando. A ver, pero y no mira- me gusta, un equipo grande tiene que lavar la cara. ¿Y aunque quién quede dijo eso? eliminado. Mira, Hombres, ¿quién dijo? Javier Alarcón, Ciro Procuna, gente que de pronto escuchas en redes sociales, papá. A mí no me cuesta decir algunos nombres. Ah, no, está por bien, eso, pues, por eso te quiero digo. saber a quién no te sé tú refieres. cuál sea tu pensamiento en ese No, aspecto. no. Primero, el 3-0 es remontable. No está fácil. Pero vimos a Tigres remontarle a Cincinnati. Yo no creo que esa serie esté perdida. Que Los Ángeles de FC mete un gol y ese. Porque dice que tiene que ir con Pero hay equipo meterlo, alternativo pero ahí. a mí no se me olvida el drama que armaron muchos aquí en la mesa después del 0-0 contra Seattle el año pasado. No, qué mal resultado el 0-0, porque si te mete uno, tienes que meter, primero tienen que meterlo. Y le clavaron 4 al Seattle aquí. 4-1 avanzó en el global. Entonces, a mí la Por verdad. eso, para ti, y no, y hay otra cosa, pero aquí es- tienen pero que sí ir con equipos, todo, pero sí y es los muy distinto. equipos del MLS aquí en México son otra cosa. Ok, En pero es Estados distinto, Unidos, pero es bravísimo. distinto, pero sí es distinto Seattle a esto, Mike. No, bueno, Por de la- entrada o es sea, obvio. Exactamente, o sea, no lo Tiene que ir podemos con todo comparar ante así. Los Sounders ha sido uno de los Tiene que ir equipos con todo más ante Los Ángeles protagonistas FC, del ¿o no? MLS de los Eso es últimos lo que años. quiero saber Por de eso tu estoy postura. diciendo, está difícil, pero no es. Quiero saber Bueno, qué pero- piensas tú. Pero ya te lo dijo. No me lo ha dicho, que lo diga sí o no. Diony, pon Oye, atención. revísenle por favor el chicharito A ver. al señor porque no escuchó que dijo Pongan que la la serie es repetición. remontable. El No, VAR. dijiste la serie remontable. Pero no dijiste si tienen que ir con todo, sí o no. Es la pregunta. Claro que no van a tiene ir que ir con con todo? todo. Bueno, está bien, perfecto. Claro que tienen Era que ir lo con quería todo. escuchar ya. No pueden tirar ¿Quién todo el dijo que correo. no tienen que ir con todo? Alarcón, por ejemplo, que es cruzazulino de cepa, el señor que hizo Bueno, la se lo entrevista reclamas cuando con lo Eric. veas. No, se lo reclamé. Hace 2 días en Picante se lo dije, ¿cómo no Está es bien, posible? está bien, está bien. Sí, para que ardan las mesas de Creo fútbol que
picante como debe de otra ser. vez hoy en la noche, a ver si Sí, se que- arma la polémica hoy. No, otra pero hoy vez. no está él. Ah, bueno. Pues Oye, León. llámale una llamadita. Cruz pues. Azul, el tema está caliente, el entorno de Cruz Azul queda muy claro. En América tampoco están las cosas así Eso fue lo como que les dije. muy amables, muy tersas. Sexto lugar, pero un América sabe que si tiene una derrota en el Clásico, primero, significaría haber perdido los 3 clásicos en la temporada, contra Pumas, Chivas y también contra la ¿Hace Máquina. cuánto no le sucede eso a la América? Ya, por lo menos hace más de 10 años, sí, por ahí, si no tengo mal el dato. Y en la parte más importante que el orgullo está la clasificación general. Perder significa quedarse a 3 fechas del final fuera de puestos de liguilla, porque están muy cerca en el pelotón de la posición 12 hasta la sexta, que es donde está América, ¿no? Sí, aquí está el tema que preocupa en serio a la América de Jardine en este punto, que está muy cerca de las peores producciones históricas. Bueno, ya cuando estás no tan lejos de aquel clausura 2008 con Brailovsky y con Romano, que fue el peor América de la historia de los torneos cortos o de todos los tiempos. Sí, fue sotanero Por general. eso la también única vez general su en historia la que ha sido reingeniería del último. señor Michel Bauer, ¿no? Sí, fue La única vez en la racha historia que ha sido último general de América en ese torneo. Sí, clausura. Y ojo, y le ganan un partidazo a River Plate, pero no le alcanzan la vuelta en el Azteca 4-3. Con Romano en el, Juegazo de Cabañas. con Romano en el banquillo. Sí, el tema es ese, o sea, son 18 goles en 18 Libertadores. partidos para América. Y este equipo... Las dos competencias. En las dos competencias. Estamos hablando 14 en Liga, goles, 4 en Conca Champions, ¿no? El problema más importante ya no es ni siquiera que es un equipo que tiene una falta de contundencia, es un equipo que está generando poco. El XG del partido contra Nashville, que es una estadística que es muy clara para explicar qué tantas No oportunidades. sé si claras clara de sea gol. la palabra que utilizaría Me para el encantaría XG. saber la explicación Exacto, de qué pero tan es una claro es manera el XG. numérica de colocarlo. Ya Es una después la manera numérica claridad de del decir XG Estoy ya contigo. no coincide. Pero Toño es claro, o sea, si tu expectativa de gol es .2, Pero es que Lion, ¿Qué no es tienes, una expectativa no tienes de que gol? llegar a eso. Es simplemente una América que depende de Brian y de Cendejas, lo que puedan llegar a generar estos dos, que para colmo, además, en los últimos partidos tampoco es como que anden siendo los tipos más dúctiles si y que sean Sende los más no creativos. anda como hace un mes. Y no se necesita, Brian me parece, Rodríguez no cuestión jugó numérica contra para Nashville. determinarlo, ¿no? Es un Sí, equipo porque te dice que no, ya no se Pero no trata lo del neces- centro delantero que no las está pero- metiendo. Se no, pero ni trata de siquiera que no le generas. llegan los balones. No, yo sé, pero con Lion, no claridad al necesitamos centro ver delantero. XG para ver. O sea, tú ves un partido de América o varios partidos para no hacer un diagnóstico simplemente de uno. Te sientas a ver 3, 4 partidos de América y ves que es un equipo inoperante. Un equipo Eso estoy diciendo. cuyos laterales no llega generan al arco, absoluto, no pero llega no al arco. No necesitamos están ver llegando. el XG. No, pero el XG te da un parámetro, es como los remates a portería. Si hiciste 4 remates a portería, bueno, ¿qué tipo de remates estás haciendo? Si son jugadas claras, mano a mano, te perdiste 4 mano a mano, el entrenador puede salir a decir, bueno, es que hoy no tuvimos contundencia, hoy no estuvimos finos en la definición. Pero si tus remates a portería son un tiro que de repente el arquero atrapa sin ninguna complicación, o no sé, o sea, una jugada en donde sea un remate desesperado, y eso es lo que le está pasando a la Dionisio, América. necesitas y yo- llegar al XG para entender que este Ahí te América no voy. funciona. Toño y yo tenemos un amigo, un conocido, un ex compañero de trabajo. Le mandamos saludos al señor Ricardo Mayorga, colombiano. mucho gusto. Él decía, tenía una frase: oye, el fútbol no se juega, se mide. Se mide con eso del XG, XJ y no sé, XY y los cromosomas y no sé ¿Cómo puedes mejorar algo? Se mide, Dionisio, hoy se mide el fútbol, Dionisio, no se juega. Solo explícame una cosa. ¿Cómo puedes mejorar algo que no mides? No, pero es que, puedes mejorar? pero es que salta. ¿Cómo puedes mejorar? León, pero es que salta la vida. El XG, a ver, el XG, necesitamos una fórmula matemática para entender qué demonios es el XG. La gente de a pie, nosotros, los estudiosos del juego Los podrán sabermétricos. entenderlo perfectamente. Fabuloso, fantástico. Los mortales, 95% del resto de las personas que vemos el fútbol. No digas eso, porque no analizas y no sabes de No, fútbol. pero ojo. Entendemos precisamente que con 18 goles en 18 partidos es una producción Y bajísima. de la América. este América es tan evidente lo chato que es al frente que no hay que llegar a la cuestión del X. Habrá otros equipos que están en la tablita, en el borde. Ok, este América, si ves 3, 4 partidos de manera consecutiva, te das cuenta que le cuesta un mundo claro. generar y por ende concretar. O sea, es y que es lo que estoy diciendo, de manera Toño. muy, muy yo tengo clara. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puedes mejorar algo que no mides? Ahí está. No. Pero A ver, si no ya lo se clavaron mides, en el XG. si no lo cuantificas, León, dime por favor. ¿cómo puede mejorarlo? Jugó con el Shocker Vázquez, el lateral por izquierda en el partido contra Nashville. Correcto. ¿Va a cambiar esa situación? O sea, ¿tiene a Borja disponible? ¿Va a Espinosa? 3 dudas muy importantes para la convocatoria. Uno,
Henry Martín, después de 6 semanas sin jugar. A mí ahora, a falta del último entrenamiento y que lo evalúen, me da la sensación que está otra vez tambaleándose su convocatoria. Y después Cristian Borja y Kevin Álvarez, son los dos laterales. Ahora, Álvarez ya había perdido la titularidad con Aarón Mejía, pero tampoco ha sido la respuesta del Xolos en la banda derecha. Están esperando con ansias que regrese Dagoberto Espinosa. Y en el lado izquierdo, parece que hoy Jardine confía más en Miguel El Choker Vázquez, habilitándolo de central a ser lateral izquierdo, que en Thiago Espinosa. Compraron un jugador uruguayo para... No, llegó a préstamo, pero lo trajeron. No tienes dos plazas extranjeros en un lateral izquierdo. Pero además usaron la última disponible, que era la de Thiago Espinosa, en lugar de traer un delantero, la usaron para traer un reemplazo de Borja. Terrible de planeación. Pues hoy Espinosa no es el primer cambio de Borja, porque jugó el fin de semana contra Santos Xoker Vázquez y repitió este chico en el partido contra Nashville. Sí, de acuerdo. Bueno, todo este marco del partido en torno al regreso de la Liga al Estadio Banorte, que lamentablemente para la gente que estaba habituada a llegar de alguna manera temprano, pagar el estacionamiento, viene este comunicado oficial de cara al partido entre América y Cruz Azul. Informamos que no habrá servicio de estacionamiento en el Estadio Banorte adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de Funky, que es la empresa que ahora controla el boletaje en el Estadio Banorte. Agradecemos su comprensión. Bueno, eso de agradecemos su comprensión, pues no es como que la gente lo vaya si lo van a ni agradecer ni a comprender. No se puede poner un emoji ahí de esos del brazo que le salen ahí. El emoji así. De verdad, estos primeros momentos, también hay que apelar a esto, ¿no? O sea, es el regreso del Azteca y demás, pero brinca que ocurra esto, sobre todo con lo que cuesta ahora el estacionamiento del Azteca, que muchos dicen por ahí, 139 muchos dicen por ahí, es una tontería. ¿Por qué no lo cierran? Es que en Estados Unidos cobran eso. Son 1,000 pesos La comisión. más el cargo por servicio. Bueno, pero que te cobren 150 o 140. Casi es el 17% ya contando los impuestos. Cuando además el estacionamiento no cambió en lo más mínimo, porque si dijeras, con relación a de cuando costaba 200 pesos, ahorita hay una mejoría, Hay que verlo, sigue siendo la misma hay que verlo, plancha si te de lavan el cemento. coche, Me cuesta trabajo pensar encerado, brillado en las llantas. Por afuera y por adentro. Ya. Por afuera, por dentro. A lo mejor te hacen cambio de aceite y filtro, servicio completo, no lo sabemos. No, casi 1,200 pesos es tremendo. Muchos dicen, no, es que en Estados Unidos cuesta eso. No, pues no es lo mismo. Pero no es lo mismo la economía de Estados Unidos o la economía de México. Se está cobrando como una economía de Estados Unidos o de Europa. Sí. Esa... Ahora, yo creo que aquí lo que más, digamos, molesta a los aficionados es la falta de claridad en la comunicación o el hacerlo tan tarde. Por ejemplo, el comunicado del Estadio Banorte se publicó a las 12:19. Es decir, hoy mismo. Sí, hoy. Ese que acabamos de ver. 12:19. Es decir, le estás avisando a la gente que va a ir, que ya planificó su partido de mañana, porque mucha gente viene también de provincia, ¿eh? Mucha gente viene de Estados Unidos. Agregale ese costo. Mucha gente viene de Entonces Estados llegabas Unidos. al Azteca, pagabas en la entrada y se acabó. Exacto, ¿no? Pero le estás avisando a la las gente. clases populares ya las estás súper alejando de Eso es lo que está pasando. Con menos de, ¿qué son? 31, 32 horas de anticipación, más o menos, o por el partido es mañana a las 9 de la noche. Otra de las cosas que ha molestado mucho, además de los precios, es el asunto rápido de dónde han reubicado a los abonados. Y hoy siguen molestos. Vamos a la pausa y regresamos a Fútbol Picante para hablar del Tigres contra Chivas. Chivas que se aferra al liderato, que al menos una jornada más. Los invitamos a que nos acompañen al partido del fútbol italiano, jornada 32. El Milan, ya con Santi de regreso, enfrentando al Udinese, siempre complicado el Udinese, sábado 9:50 de la mañana, hora de la Ciudad de México, por ESPN y Disney Plus en su plan premium. Muchas gracias, fuerte abrazo hasta la mesa de Fútbol Picante. Nos encontramos en las instalaciones del SET en San Nicolás de los Garza. Recientemente terminó el entrenamiento de los Tigres antes de ya tener una concentración de cara a este duelo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Compañeros, existe motivación para vencer al superlíder del fútbol mexicano después del triunfo internacional en CONCACAF frente a Seattle Sounders. ¿Cuál pudiera ser el 11 de Guido Pizarro para este fin de semana? Nahuel Guzmán en el arco, en el fondo 4 defensores, Jesús Garza, Joaquín Pereira, Rómulo Suárez y Jesús Angulo. Después en medio campo la duda, César Araujo o el tema de Fernando Gorriarán con Juan Bruneta. Gran duda para Guido el Conde Pizarro. Uno de estos futbolistas estará en la banca, seguramente Gorriarán será el titular. Por las bandas, Osiel Herrera y Marcelo Flores. Después como media punta, Ángel Correa, y en el eje del ataque
Rodrigo el Búfalo Aguirre. Diego Lainez está descartado por acumulación de tarjetas amarillas. Además, Vladimir Loroña no estará a disposición por una lesión en su muslo derecho y se le practicarán estudios médicos este mismo viernes. Regreso con ustedes. Tigres contra Chivas, qué buen partido que tiene implicaciones sí para el rebaño, pero también, sobre todo para Tigres, que no está tan bien ubicado en la clasificación. Diego Ibey en Guadalajara para que nos cuente qué sucede en el campamento de Chivas. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Mike, a todos en la mesa de Fútbol Picante. Y en unos minutos más, el conjunto del rebaño estará partiendo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para tomar su vuelo hacia la Sultana del Norte. Hoy la novedad es que pues no tuvimos el acceso como normalmente es cuando es en calidad de visitante para poder observar cada jugador que va a subirse al autobús. Hoy la dinámica cambió, pues a esperar, ¿no? Desde aquí afuera que alcanzamos a ver. Pero en cuanto a lo que tenemos conocimiento, Omar Gobea es el único elemento que se perderá el duelo ante los Tigres por lesión muscular. Nos señalaban que el mediocampista de confianza de Gabriel Milito pues se prolongará su baja, ¿no? Al menos hasta la última jornada contra los Choros de Tijuana o en su caso hasta la liguilla. En torno al 11, bueno, sin novedades, planea implementar lo mismo que utilizó ante los Pumas de la UNAM, a pesar de los cuestionamientos de por qué Brian Gutiérrez no ha sido titular y con la selección mexicana ha demostrado cosas positivas. Él se mantiene con Luis Romo y Rubén El Oso González. Que hablando de Luis Romo, nos comentan fuentes que el Vasco Aguirre se ha comunicado con el mediocampista para saber cómo está después de su lesión. Luis Romo le ha externado que su deseo es tener actividad y de esta manera subirse al barco del Mundial 2026. Es decir, la puerta no está cerrada para Romo a pesar del largo periodo lesionado que tuvo en el torneo. Correcto, sí, la comunicación está constante. Después de su lesión volvió a comunicarse con Luis Romo y el deseo es, estoy al 100%, por eso fui titular contra Pumas y de esta manera pinta que repita contra Tigres. Perfecto, muchas gracias. Diego tiene, Dionisio, una pregunta aquí. Sí, el saludo Diego Ibey. Después de Tigres, que es el partido más difícil que le queda, el cierre de Guadalajara, hay 3 rivales que se prestan a modo, como para poder pensar que Milito puede utilizar a Wally en la portería y empezarle a dar ese recorrido cuando se entre a la liguilla. ¿Crees que existe esta posibilidad de que Wally termine cerrando en los últimos 3 partidos? Saludos, Johnny. Sí, el panorama para Gabriel Milito es claro y firme. Raúl El Tala Rangel seguirá siendo el portero titular hasta que se vaya a la selección mexicana. Oscar Wally tendrá que esperar hasta que el canterano de las Chivas pues parte a la concentración con el combinado tricolor. Y bueno, abonando esta situación que contra Tigres el día de ayer señalaba Gorriarán que solo los equipos grandes compiten cada 3 días. La afición de Chivas quedó molesta, ¿no?, al escuchar esto el día de ayer y precisamente lo que comentas, Diony, aquí están contentos por saber que el Guadalajara va a aportar alrededor de 5 elementos a la selección mexicana y su rival en turno no lo hará. Bueno, pues veremos, ¿no? Eso de Wally es un tema interesante porque si no, ¿cuándo lo ves? ¿No? ¿Cuándo Claro. le das ritmo de juego? Gracias, Diego, saludos. No ha debutado en Liga Oscar Wally, Mike. No ha debutado en Liga. Y entonces podría presentarse en la liguilla, en el debut. Y fíjate, y hace una semana decíamos, el rival pudiera ser América si América está en octavo. Ahora el rival puede ser Tigres, ¿no? Que está hoy en octavo. Entonces, si le toca a un rival y debutar contra esa clase de. No, ponlo contra rivales, uno de los que tú dices, ponlo cualquiera de uno. los candidatos. Para que por lo De los menos suelte equipos grandes. Claro. A ver, y mucha gente. Puebla, Necaxa y Xolos, ¿no? Por eso te digo. Sí. Antes del partido, perdón, quiero decir, antes de la lesión de Luis Ángel Malagón, muchísima gente cuestionó, criticó la decisión de André Jardine de comenzar a rotar a sus porteros, a Luis Ángel Malagón y a Rodolfo Cota, con todo y la experiencia de un Cota campeón en Chivas, campeón en León y que cumplía 39 años en julio. Darle ritmo, ¿no? Ahora, yo quiero escucharlos criticando a Gabriel Milito por ni siquiera poner a debutar antes de una liguilla a un portero en la máxima división. Que la crítica hacia Jardine también tenía que ver con que Malagón tal vez estaba viviendo momentos complicados y parecía, ¿no?, como que lo exhibía un poco. O sea, más allá del tema de darle rotación a Cota, también parecía como una especie como de llamada de atención y hasta bien quien decía, mira, no lo estás perjudicando en la carrera por tratar de ganar la titularidad, ¿no? O sea, la crítica hacia Jardine me parece que también iba un poco hacia ahí. Habíamos gente que entendíamos que el América se había decantado, que el torneo principal era con
CONCACAF. Claro. Y ahí va a seguir portereando Malagón. Que ahí es donde se lesionó. Claro, que se termina Contra lesionando. Philadelphia Por eso el pensar que quizás lo estuviera... Si lo castiga, lo castiga en Liga y en CONCACAF. No nada más, ay sí, en este sí llegó, en el otro no. Ahora no tiene ya alternativa. Con la llegada de Tapia. Que Pero lo de Chivas es Puebla, Tijuana y Necaxa. Y Necaxa. Da la posibilidad que con por lo menos un par de partidos tendría que ponerlo para que le vaya dando ritmo. Que podrías de pronto esos últimos dos hasta llegar ya siendo líder del torneo, no solo calificado, líder de la competencia, ya sin perder. A menos que le interese romper el récord de puntos. Que sí pero eso sería anecdótico, ¿no, Dori? Porque Sería muy anecdótico. 4 victorias. Sí, pero si en primera ronda te vas porque el portero se equivoca, ¿sabes de qué van a servir esos récords? Pues esos 44 puntos de nada, ¿no? Yo sí pienso que más allá, quizá asegurar el liderato, pero más que el récord de puntos, darle juego a Wally. Claro. Y decir, a ver, ¿está preparado o no está preparado, no? Porque si no, de repente dices, pues le voy a tener que voltear a ver al tapatío, ¿no? Lo que pasa es que, más que mientras vemos la salida de Chivas, de las instalaciones de Verde Valle, yo siento, no vas a un partido o hasta dos, no te van a decir si tiene nivel o no. Más bien es sacar el nervio, ¿no? O sea, muchas veces, imagínate el nervio, ¿cómo puede subir en una liguilla? Imagínate. O Atlas. O quien sea. Siendo Chivas en liguilla, esta temporada en particular, o sea, la presión en esta liguilla me parece que cae directamente sobre Chivas por las expectativas generadas a lo largo de la temporada, ¿no? O sea, independientemente de quién te enfrentes, ¿eh? O sea, pero si te van a quitar 4 o 5, ahí como que esa presión... puede ser que disminuya. No lo sé, yo sí creo que ha generado tal expectativa. Pero no vas a reconocer que al final de cuentas, aunque dicen, no, es que a lo mejor el que entre va a ser lo mismo. Por eso hay titulares y suplentes, dicen los técnicos. Entonces, la gente... Como excusa más bien, ¿no? Sí, pero la gente va a decir, bueno, la gente que por sentido común, pues sí, no es el mismo Chivas con esos 4 o 5 titulares que siguen esos 4 o 5 titulares. Entonces, ahí la presión... Es que el problema también en Chivas, Johnny, va en un sentido de... No porque pasó esta temporada se va a repetir el buen paso en la que sigue. Cuando además no sabes si va a regresar el Tala, si va a regresar el Hormiga, si va a regresar Brian, si va a regresar... O sea, eso hace justamente que es ahora o nunca. O tal vez no nunca, pero es ahora o tratar de dar ese golpe ahora de o en unos porque años. No, nada te garantiza que este buen torneo se repita. Por eso hay mucha afición de Guadalajara que no le agrada la idea que se vayan 4 o 5 jugadores a selección. Ellos dicen, con selección ya sabemos hasta dónde vamos a llegar. Acá es la posibilidad de un título. Pero Javier Aguirre en la última conferencia en el Centro de Alto Rendimiento, justo cuando le cuestionamos sobre el ciclo de 37 días que tendrá con los jugadores de Liga MX antes de la Copa del Mundo, en donde además va a tener que cortar a varios, previo al 28 de mayo, pero bueno, al menos del 7 al 28 de mayo, 3 semanas, va a tener a 20 y tantos jugadores, y de ahí va a cortar probablemente 8 o 10. A Chivas, a Romo, pero ahí te encargo, pero fíjate, el propio Vasco dijo, y lo nombró, que a Mauri Vergara había sido uno de los dueños que frontalmente le dijeron, Javier, todos los que necesites. Está bien, pero si la gente de Chivas se enoja, que se enojan con el dueño. Está bien, pero ese es a Mauri. A llorar a otra parte. Yo te hablo de un sector de la afición, porque así como hay un sector de la afición y hay fans que dicen, 5 o 6 de Chivas, qué bueno, nos da gusto, también hay un sector que dice, no, yo quisiera que se queden con el equipo para que jueguen la liguilla, porque se sienten cerca de la posibilidad de un torneo. Pensando en lo que dice Toño, que la inercia, bueno, la tuvo el torneo pasado y pero después no sabemos. A lo mejor pensaron que FIFA les iba a autorizar la ventana de transferencias y que podía entrar un portero que se quedara fuera de liguilla, como Toño Rodríguez, por ejemplo, Tijuana, que puede suceder. Bueno, FIFA le dijo a la Liga MX. Hoy en el fútbol mexicano vivimos uno de esos partidos que te dejan pensando, que te dejan con más preguntas que respuestas. Un empate 1-1 entre América y Santos Laguna, que más allá del marcador revela una realidad muy distinta para ambos equipos, porque no es lo mismo empatar siendo el último lugar de la tabla que hacerlo siendo uno de los clubes más grandes y exigidos del país. Y aquí es donde empieza el verdadero análisis, porque América, con todo su poder, con todo su plantel, con toda su historia, no pudo vencer a un Santos que llegaba en crisis, que llegaba golpeado, que llegaba como el peor equipo del torneo, y aún así, con un hombre menos, le sacó el empate
y por momentos incluso lo superó en la cancha. Algo que hace unos años parecía impensable, pero que hoy empieza a convertirse en una constante, en una especie de nueva normalidad para las Águilas, un equipo que ya no impone miedo como antes, que ya no domina como antes y que depende demasiado de individualidades como la de Brian Rodríguez, quien hoy fue, sin duda, el jugador más desequilibrante del América. El único que realmente marcó diferencia en el terreno de juego, mientras que el resto del equipo se mostró intermitente, predecible y en muchos momentos superado por la intensidad y el orden de Santos Laguna, que bajo la dirección de su nuevo entrenador ha mostrado una cara completamente distinta, una cara más competitiva, más comprometida, más cercana a lo que históricamente ha representado este club en el fútbol mexicano. Oniquipo-Q, aunque hoy esté en el fondo de la tabla, tiene identidad, tiene historia y tiene una afición que no deja de apoyar. Y eso quedó claro en el estadio, con una atmósfera vibrante, con una afición que respondió y que celebró este empate como un paso importante en la reconstrucción del equipo, aunque también hay voces que aseguran que Santos no debería conformarse con empatar, que un club con su historia debería aspirar siempre a más, a pelear títulos, a competir en lo más alto. Y aquí es donde entra el debate, porque ¿es válido celebrar un empate cuando estás en el último lugar? Algunos dirán que sí, por las circunstancias, por jugar con 10 hombres, por enfrentar a un rival como América, pero otros dirán que no, que eso refleja una pérdida de ambición, una consecuencia directa de un sistema de competencia donde ya no existe el descenso y donde, de alguna manera, la presión por resultados se ha reducido, permitiendo que equipos históricos pasen por torneos mediocres sin consecuencias reales. Algo que definitivamente ha cambiado la dinámica del fútbol mexicano en los últimos años. Pero regresando al partido, hay que destacar la actuación monumental de Carlos Acevedo, el portero de Santos, que fue figura absoluta con varias atajadas clave, especialmente en la segunda mitad, evitando lo que pudo haber sido una derrota para su equipo y su desempeño. Abre otro tema importante, su lugar en la selección mexicana, porque muchos consideran que ya merece una oportunidad real como titular, que su nivel actual lo pone por encima de otros porteros y que ha demostrado tener la calidad, la personalidad y la consistencia necesarias para competir al más alto nivel. Sin embargo, la decisión final sigue en manos del cuerpo técnico, que hasta ahora no le ha dado los minutos que muchos creen que merece. Mientras tanto, Acevedo sigue respondiendo en la cancha, sigue creciendo, sigue demostrando que está listo para dar el siguiente paso. Y actuaciones como la de hoy no hacen más que reforzar ese argumento. Por otro, en América las dudas siguen creciendo, porque más allá de la posición en la tabla, más allá de los números, lo que preocupa es el funcionamiento, la falta de ideas, la dependencia de centros por las bandas, la poca creatividad en el medio campo, la ausencia de jugadores que asuman responsabilidades en momentos clave, y eso es algo que los analistas no han dejado pasar, señalando directamente a ciertos refuerzos
que llegaron con la etiqueta de figuras y que no han respondido a las expectativas. Jugadores que deberían marcar diferencia y que hoy pasan desapercibidos, lo que genera aún más presión sobre el cuerpo técnico y la directiva, porque en un club como América no basta con estar en media tabla, no basta con clasificar a la liguilla. La exigencia siempre es ser campeón, y cuando el equipo no muestra el nivel necesario, las críticas no tardan en aparecer. Incluso se empieza a hablar del futuro del entrenador, de si es el indicado para seguir al frente del proyecto, de si los resultados y el funcionamiento justifican su continuidad, y aunque todavía hay tiempo para revertir la situación. Lo cierto es que partidos como este no ayudan. Al contrario, alimentan la narrativa de que este América está lejos de su mejor versión, lejos de ser ese equipo dominante que marcaba época, que imponía condiciones en cualquier cancha, que era claro favorito al título. Hoy esa etiqueta está en duda. Hoy hay equipos que juegan mejor, que se ven más sólidos, más estructurados, más confiables, y eso cambia completamente el panorama de cara a la liguilla, porque aunque es cierto que América históricamente crece en esa fase, que tiene experiencia, que sabe competir, también es cierto que el nivel mostrado hasta ahora no alcanza para ilusionar a su afición, y menos cuando enfrente tienen rivales que vienen en mejor momento, más equilibrados, más consistentes. Por su parte, Santos parece haber encontrado un camino, una identidad que se había perdido, un equipo que lucha, que corre, que compite, que no se rinde, incluso en condiciones adversas como lo fue jugar con un hombre menos durante buena parte del partido. Y aún así encontrar la forma de empatar, de resistir, de mantenerse en el juego, eso habla de un cambio importante, de una mejora que no se puede ignorar, aunque también es cierto que todavía hay mucho por trabajar, que un solo partido no cambia una temporada, que el equipo sigue en el último lugar y que necesita sumar puntos de manera constante si quiere salir de esa situación. Pero al menos hoy dejó señales positivas, dejó sensaciones distintas, y eso ya es un avance, porque en el fútbol, como en la vida, todo cambio empieza con pequeños pasos, con pequeños resultados que van construyendo confianza, que van generando dinámica. Parece estar en el proceso contrario, en un momento donde las dudas superan a las certezas, donde cada partido deja más preguntas que respuestas y donde la presión sigue creciendo, porque la historia no perdona, porque la grandeza no se negocia, porque en América empatar no es suficiente, mucho menos contra el último lugar de la tabla. Y así termina este análisis de un partido que, más allá del resultado, deja claro que el fútbol mexicano sigue siendo impredecible, que los nombres no ganan partidos, que la actitud, la intensidad y el compromiso pueden marcar la diferencia, y que al final del día cada equipo está escribiendo su propia historia, una historia que todavía tiene muchos capítulos por delante, pero que hoy nos dejó una señal clara. Santos está despertando y América, al menos por ahora, sigue sin encontrar su mejor versión. Y si seguimos profundizando en lo que vimos en este partido, hay un punto que no se puede ignorar, y es la diferencia de actitud entre ambos equipos, porque más allá de la táctica, más allá del planteamiento, lo que realmente marcó varios
Momentos del encuentro fue la forma en la que Santos salió a jugarlo, con hambre, con orgullo, con esa sensación de que no tenían nada que perder y todo por ganar. Mientras que América, por momentos, parecía un equipo cómodo, un equipo que esperaba que el partido se resolviera solo, como si el peso de la camiseta fuera suficiente para inclinar la balanza, y en el fútbol moderno eso ya no alcanza. Hoy necesitas intensidad, necesitas concentración, necesitas competir cada pelota como si fuera la última. Y ahí es donde Santos le ganó varios duelos al América, sobre todo en el medio campo, donde jugadores que no tienen los reflectores mediáticos lograron imponerse a nombres mucho más reconocidos, lo cual deja en evidencia un problema colectivo del equipo azul crema, porque no es solamente un tema individual, no es únicamente que uno o dos jugadores estén bajos de nivel, es una cuestión de funcionamiento general, de cómo se conectan las líneas, de cómo se generan las oportunidades, de cómo se responde ante la adversidad, y hoy América falló en varios de esos aspectos, especialmente después de ponerse en ventaja, porque ahí es donde se supone que un equipo grande debe mostrar jerarquía, debe saber manejar los tiempos del partido, debe cerrar los espacios, debe aprovechar la superioridad numérica. Y sin embargo, en cuestión de minutos, todo eso se vino abajo, permitiendo que Santos encontrara el empate y que el partido volviera a estar completamente abierto, algo que terminó beneficiando más al equipo local que al visitante, porque a partir de ese momento, el ánimo, la confianza y la energía estaban del lado de Santos, mientras que América empezó a mostrar signos de frustración, de desesperación, de falta de claridad, y eso se reflejó en la forma en la que intentaban atacar, con centros constantes, con poca creatividad por dentro, con movimientos previsibles que facilitaron la labor defensiva de un Santos que, hay que decirlo, hizo un trabajo muy inteligente, muy disciplinado, muy comprometido, especialmente en los momentos más complicados del partido. Y aquí es donde vuelve a aparecer la figura de Carlos Acevedo, no solo por sus atajadas, que fueron fundamentales, sino por su liderazgo, por su capacidad para ordenar a la defensa, para transmitir seguridad, para mantener al equipo concentrado incluso bajo presión, algo que no siempre se ve en porteros jóvenes y que habla muy bien de su crecimiento y de su madurez, cualidades que lo ponen, sin duda, como uno de los mejores porteros del fútbol mexicano en la actualidad, y que refuerzan la idea de que merece una oportunidad real en la selección nacional, no como suplente, no como opción secundaria, sino como un verdadero candidato a la titularidad, porque el nivel que está mostrando lo respalda completamente. Y partidos como este son la mejor prueba de ello. Mientras tanto, en América, la conversación gira en torno a qué está pasando con el equipo, por qué no logra consolidar un estilo claro, por qué depende tanto de ciertos jugadores, por qué los refuerzos no han tenido el impacto esperado y sobre todo, cuál es el rumbo que está tomando el proyecto, porque cuando un equipo grande entra en una dinámica irregular, las alarmas se encienden rápidamente y no es para menos. La historia, la exigencia y la presión mediática no permiten mucho margen de error. Cada resultado se analiza, cada actuación se cuestiona, cada decisión se pone bajo la lupa. Why en este
caso, el empate contra el último lugar de la tabla, jugando con, sino de una tendencia, de una serie de actuaciones que no terminan de convencer, que no transmiten la sensación de un equipo sólido.